Acompáñenos en un viaje a través de los universos que vibran dentro de los libros. Bienvenidos al corazón de las palabras, La Máquina de Pensar. Conduce Pablo Silva Olazábal. Produce Gustavo Germán. Auspicia Biblioteca Nacional. La Máquina de Pensar. Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a Radio Uruguay. Bienvenidos a La Máquina de Pensar. ¿Cómo andan? Espero que anden bien. Hoy día, bueno, ¿qué se puede decir? Día de Reyes, segundo programa del año en el 2015 aquí en La Máquina de Pensar. Para hoy vamos a tener un programa especial, amigos, como un poco van a pasar estos días, ¿no? Saben que nosotros vamos seleccionando a lo largo de todo el año los momentos que nos parecen mejores para compartirlos ahora con ustedes en el verano. Y ahora los voy a invitar a que escuchen una conversación, una charla que se ocurrió en la Academia Nacional de Letras. ¿Sobre quién? Sobre un poeta muy pero muy querido aquí en Uruguay. Me refiero a Federico García Lorca. El poeta español Pedro Enríquez pasó por Uruguay, pasó por Montevideo y dio una charla sobre Lorca, Gacela de la Presencia, Caminos Encontrados. Así es el título de la conferencia en torno a este poeta, este dramaturgo tan entrañable como Federico García Lorca. Simplemente decirles, antes de que lo escuchen, a Pedro Enríquez, que Pedro Enríquez es un poeta granadino, igual que Lorca, nació en el año 56, es poeta, es narrador, es editor, es académico de la Academia de Buenas Letras de Granada, en concreto pasó por Montevideo, y en la Academia Nacional de Letras, Pedro Enríquez habló sobre Federico García Lorca. Bueno, es un gusto presentar aquí al compañero Enríquez. Bueno, con el amigo nos conocimos recientemente, en el mes de febrero, en el Festival de Poesía de la ciudad de Granada, de Nicaragua, en un hermoso homenaje a Rubén Darío. Y hoy nos vamos a visitar a otro grande, como es Federico. Tanto uno como otro son inagotables, son esos poetas que uno sabe dónde empiezan, pero nunca sabe dónde terminan. Pero no quiero hablar más de este tema porque quiero darte la palabra a ti con gusto. Aquí la Academia de Letras te recibe en su casa, la casa de Julio Herrera y Reisig, uno de nuestros poetas mayores. Y bueno, bienvenido a Uruguay y a la Academia. En primer lugar, bueno, mi agradecimientos, como no, a Jorge Arbelache y a Silvia Guerra, a quien, como bien ha dicho, nos conocimos en la otra Granada, en la Granada nicaragüense, donde fuimos invitados al Festival de Poesía y donde yo fui a presentar una antología poética de las dos Granadas, de la cual esta es un ejemplar de la nicaragüense, porque la granadina, en el momento que alguien la vio, yo la traía, pero la vio y no hubo más remedio que dársela, porque decía, yo la quiero, pues casi se lanza al suelo. Digo, nada. Enseñaré lo que es la antología poética de las dos Granadas, que comienza precisamente la Granada española con Federico García Lorca. Federico es como un neso. Quien conoce a Federico se convierte en amigo suyo, no en admirador, sino, bien ha dicho Jorge, en que ya es alguien como de la familia, es como un amigo que nos acompaña. Eso lo he encontrado por muchos sitios. Bueno, como no, quiero también agradecer a la Academia esta invitación. Para mí también algo muy importante es que Estela Medina esté aquí con nosotros, porque hay una relación directa con aquellos que conocieron a Federico García Lorca por todo su trabajo, por toda la admiración que hay a quien ama y a quien siente como alguien muy personal a Federico García Lorca. Gracias por estar aquí esta tarde. Cuando Jorge me preguntó si quería dar una conferencia sobre Federico, inmediatamente le dije que sí, no sabía qué. Pero me paré a pensar qué podía ser algo interesante que yo pudiera decir y me dije, abrí un libro suyo, que precisamente es ya muy antiguo. Siempre me gusta que los libros hablen,
y hablen al abrirlo. Entonces yo lo abrí y vi lo que me decía. Y al abrirlo apareció Gacela de la terrible presencia. Y en base a esto, el título que se ha dado a esta intervención mía, porque no es conferencia, sino compartir, ha sido Lorca, Gacela de la presencia. Quité terrible para dejar la presencia y añadirle caminos encontrados. ¿Por qué caminos encontrados? Porque en mi vida me he ido encontrando a Federico por muchos sitios y nunca había hablado de ello. Hoy va a ser la primera vez. Y tan es así que ni siquiera lo tengo escrito, sino que he hecho una especie de borrador de aquello que mi memoria en ese momento recordaba, alguna anécdota de la propia vida. ¿Qué mejor que hablar de lo que uno sintió, de lo que viví, y compartirlo como la primera vez que se hace? Y voy a empezar precisamente con esa Gacela de la terrible presencia, que fue quien me dijo que debía de hablar de esa presencia suya en mi vida. Yo quiero que el agua se quede sin cauce. Yo quiero que el viento se quede sin valles. Quiero que la noche se quede sin ojos y mi corazón sin la flor del oro. Que los bueyes hablen con las grandes hojas y que la lombriz se muera de sombra. Que brillen los dientes de la calavera y los amarillos inunden la seda. Puedo ver el duelo de la noche herida, luchando enroscada con el mediodía. Resisto un ocaso de verde veneno y los arcos rotos donde sufre el tiempo. Pero no ilumines tu limpio desnudo como un negro cactus abierto en los juncos. Déjame en una ansia de oscuros planetas, pero no me enseñes tu cintura fresca. Maravilloso poema de Federico. ¿Qué puedo yo decir sobre esa presencia de Federico entonces en mi vida y por qué ese encuentro de camino? ¿Y por qué esa relación con todo lo que ha supuesto caminar encontrándome por todos sitios al amigo de una manera misteriosa? Fue Antonio Machado el que dijo: el poeta se orienta hacia el misterio, y efectivamente creo que en Federico se multiplica en todos los que lo han conocido como un misterio. Es casi, yo diría, en un momento como la presencia de Dios. Se cree o no se cree, está la fe. Y en Federico hay tantos momentos de decir, está ahí, está cercano, se cree o no se cree. Mi infancia transcurre en Granada, donde nazco, en una huerta que se llama San Agustín, al lado de la huerta de San Vicente. Mi infancia, como dijera Machado, era ir en verano a esta huerta donde mi abuelo era casero. El rector de la universidad de aquel tiempo, Nicolás Marín, era el dueño de esa huerta, y yo salía a pasear y me iba a la huerta de Federico, donde pasaba por un camino de cipreses y llegaba a ese lugar donde era bien recibido por los caseros y donde allí se respiraba el aire cuando niño, sin saberlo, sin conocer, porque en ese momento uno todavía está ausente de la vida y de la poesía. Pero poco a poco se crece, se va creciendo, y el poeta, a mi parecer, nace, luego se hace. Hay algo en el destino, en la vida, en el sentir, que cuando uno crece siente como una voz en su interior que le hace sentarse a hablar de palabras, que le hace coger un lápiz y expresarse de manera distinta. Querer hablar en poesía, querer sentir y querer reflejar a través de la palabra lo que los ojos no ven, sino lo que hay dentro de sí, y la otra mirada que dijera Luis Cernuda. Esa otra mirada que el poeta se adentra en lo aparente para invocar lo oculto. Y ahí es donde poco a poco va apareciendo la poesía, los primeros poemas. Y en esos primeros poemas yo busco entonces ya, conscientemente, la memoria de Federico García Lorca.
Y en esos años que estamos hablando, no hace demasiado, yo nací en el 56, tendría 15 años, estamos hablando del año 70, hace nada, voy a Fuentevaqueros, intento hablar con las personas mayores y nadie habla. Todavía el miedo. El miedo ha sido en esos lugares, en esas vegas granadinas, en esos lugares ahora cercanos, pero que en ese tiempo, 15 kilómetros, 20, 30, era como un abismo que dividía la ciudad de la vega, de los campos, de esa ciudad asquerosa, se llamaba cuando nació Federico García Lorca, y él nunca dijo que nació en asquerosa, sino dijo en la vega de Zujaira, porque hubiera sido un asqueroso. Y entonces cambia el nombre donde nace para decir Vega de Zujaira, o se inscribe en Fuentevaqueros, y nadie quiere hablar. Nadie dice nada de Federico. Todos, no sabemos nada, excepto una mujer mayor. En esa mujer yo le pregunto, y ella me cuenta anécdotas de cuando Federico era niño, de su madre, la maestra, de cómo ella lo conoce, y de cómo un día Federico García Lorca ve a un gitano, a un gitanillo, que iba comiendo chocolate y se lo quita el chocolate y sale corriendo. Pequeñas anécdotas que son de una infancia que todos quieren ocultar, pero que surge ese pequeño gesto de alguien que te habla de que existió, de que es verdad, y de que era un niño como otros, travieso, con una onza de chocolate en la mano, corriendo por Fuentevaqueros. De allí se inicia algo maravilloso en Fuentevaqueros, que fue el 5 a las 5, me parece magnífico, eso que cuenta que hiciste un homenaje a Federico cuando era tan complicado, tan difícil, cuando nadie quería acercarse a esa figura por temor, por represalias. Sin embargo, aquí lo hiciste, y en el año 70 surge también en Granada, en Fuentevaqueros, movimiento, y se celebra el nacimiento de Federico el 5 a las 5. El 5 de junio a las 5 de la tarde, eran las 5 en punto en todos los relojes. Y de ahí surge algo, movimiento, donde por primera vez yo conozco a un grupo que es excepcional. Habréis escuchado a Jarcha, al grupo Jarcha cantando. Pues después he tenido yo relación, vinculación a través de eso con uno de sus componentes, Ángel Corpa. Ángel Corpa, que era la voz, esa voz profunda y honda que decía a las 5 en punto, eran las 5 en punto. Pues a través de Fuentevaqueros, de esa búsqueda del 5 a las 5, voy entrando en el universo de Federico. Y mi primer libro se llama Sendero Abierto, un sendero abierto donde hay poemas dedicados a él, donde tiene algo de terrible para el poeta que comienza Federico, y es que su lectura es tan poderosa que uno se contagia, se pega, se sienta a escribir y uno escribe Federico. Decía, creo que era Vicente Alessandri en un libro, Los Encuentros, dice, cuando estaba Federico no hacía ni calor ni frío, hacía Federico. Entonces, esa forma se inunda en la manera de escribir, hasta que uno va creciendo, y mi primer premio que yo consigo es el premio Federico García Lorca, y se da además en la Huerta de San Vicente. Quiero decir con esto cómo Federico está presente, cómo está cercano, cómo ese premio que se entrega en la Huerta de San Vicente, donde él vivió, allí también se cantan sus poemas, y tengo ese primer premio con su nombre. Termino la carrera y yo hago arquitectura. Bueno, pues resulta que uno de mis primeros momentos de trabajo es en la Diputación de Granada, con un arquitecto, Javier Casasús, y mi primer trabajo que me encargan ahí es el proyecto, las mediciones y el presupuesto del proyecto de rehabilitación de la casa de Federico García Lorca en Fuentevaqueros. Todo como la cercanía del amigo, porque podían haberme encargado multitud de cosas. Sin embargo, es esta casa, y yo me acerco a ella cuando casi no se visitaba, porque ahora sí es un lugar de peregrinación, pero en aquel tiempo Fuentevaqueros era un lugar de gitanos,
casi nadie quería ir por allí, muy poca gente. Y yo me acerco a esa casa antes de ser lo que es hoy, cuando era realmente la casa de Federico García Lorca. Porque sucede con las obras que a veces, no sé si Corín Tellado, sí la conocen, ¿no? Las novelas de Corín Tellado. Bueno, pues las novelas de Corín Tellado empieza con una que dice: cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia. Pues resulta que cuando se hacen obras para las casas, dedicarlas a museo, se quieren hacer también que todo parecido con la realidad es pura coincidencia. Pero yo tuve ese privilegio, antes de que se hicieran las obras, por este trabajo, conocer cada rincón de la casa, conocer la familia que la habitaba, conocer sus paredes, sus puertas, sus ventanas. Era como decir, lo vas a conocer antes. Y de ahí sigo y me publican un libro que se llama El eco de los pájaros en Nueva York. Y ese libro lo presento entonces en la casa de Valderrubio. Para quien no haya ido a Granada, hay 3 casas: la Huerta San Vicente, la Casa Museo en Fuente Vaqueros y la casa de Valderrubio. La casa de Valderrubio guarda y está presente el espíritu de Lorca. Siempre hay un animal que aparece, que surge, normalmente un murciélago, cuando hay un acto literario que es de su agrado. Y en este momento yo presento allí, en la antigua Asquerosa, en Valderrubio, este poemario, El eco de los pájaros, del cual, pues ya que estamos con poemas, si me permiten, vamos a recordarlo. Y voy a leer ese primer poema que se titula así también, El eco de los pájaros. Bajo la sombra fiera de las cornisas, ¿acaso la luz rasgó un día el blanco de los ladrillos moribundos? ¿Cómo decir las palabras sin nombrarte? Las manos acelerando la vida, las ruedas deteniéndose en las plazas vacías. Otros viajan veloces y atraviesan anónimos el olvido, pero somos 2 precipitados sobre el asfalto, sintiendo cómo el tiempo nos engaña. Lento el viento, cortando los cuerpos. Solo una mano dirige la muerte y la vida, la otra busca el fuego. Giro sobre el vacío y de nuevo la misma calle. Los labios no engañan. Ahonda con tu mano en el futuro. Un misterio los 2 puntos en la piel. 2 cuerpos y un signo. Estoy detenido sobre el vacío. La lengua gira, se descubre sin palabras. Estas son las tijeras del recuerdo. A veces no basta la memoria, tampoco la certeza. Nadie conoce, no conozco, no conoces, ellos no comprenden, nadie el segundo perseguido. Se cierran las luces, las ventanas, las puertas desconocidas. Imagíname un gesto lejanísimo. De nuevo cruzo los muros sellados, los árboles me descubren la soledad. Comienza el ciclo del polen, mascarillas para el silencio. En el aire de Radio Uruguay, La Máquina de Pensar. El río Guadalquivir va entre naranjos y olivos. Los 2 ríos de Granada bajan de la nieve al trigo. Hay amor que se fue por el aire, hay amor que se fue y no vino. El río Guadalquivir tiene las barbas granate. Los 2 ríos de Granada, uno llanto y otro sangre. Hay amor que se fue por el aire, hay amor que se fue y no vino. Federico. García Lorca. Mi cantor.
amigo que no conocí, porque mi principio fue después del fin, diciendo canciones su cuerpo abracé, leyendo sus versos su grito escuché, él vive aquí. Con él he pintado las tierras de luz, las casas de blanco y el cielo de azul. Y estando en Granada entre su gente me instalé, y Yerma el Camborio, la argentinita Isabel, él vive allí. Con su guitarra el pueblo cantó, los cuatro muleros, como canto yo. Su sangre, su obra, su corta vida recordaré. Yo sé que mi amigo todos los días vuelve a nacer. Él vive aquí y vive en mí. Hemos oído el tema Hay Amor de Agua Viva, claro está. Seguimos escuchando esta charla sobre Federico García Lorca, dada por el poeta español Pedro Enríquez. Y con este acto, con esta lectura de este libro en Valderrubio, yo siento con fuerza cómo esa presencia de Federico está. El murciélago aparece. Y si van a Granada en algún momento, vayan a visitarla. Las puertas, las paredes, el suelo, el techo, son los que Federico pisó, tocó, acarició. Está su cama, la cama de sus padres, está un piano que recuperaron, están los objetos que él, las cerámicas, las granadas. Allí sí está, en un lugar lejos y fuera y apartado de los circuitos turísticos. Y sigue con esa maravilla de su presencia. De hecho, y esto un inciso, el cuerpo de Federico es de los pocos que no se sabe en dónde está. El cuerpo de Federico García Lorca se hablaba de que estaba entre Bizna y Alfacar. Allí estaba enterrado. Hace muy poco se investigó y se descubrió que no estaba allí. Como esa cuarta manola, ¿dónde está el cuerpo de Federico? Hay quien dice que quizás su padre lo recogió y lo llevó ¿a dónde? Pues a este lugar apartado, a Valderrubio. También se ha escrito sobre que lo trajeron aquí, ¿no? Que lo trajeron a Uruguay y se hizo hasta un acto y todo. Pero no creo que eso fuera así. Me parece muy extrañísimo que atraviese y que traigan los restos hasta cuando eran tiempos tan difíciles y tan peligrosos. Por esa época sucede mi primer viaje a Argentina. Viajo a Rosario. Me invitan a un festival de poesía que se hace en Rosario y lo primero que cuando me reciben se acerca un hombre mayor y me dice: aquí estuvo Federico. Como yo venía de Granada, y lo primero que me suelta, casi sin que me digan nada, es: aquí estuvo Federico García Lorca. Y llegó, se acercó al río y tenía una valla. Uno dice: ¿y por qué cercan un río tan grande? ¿Y por qué le han puesto valla al río? Fue la anécdota que él me contó. Y a raíz de que me dice Federico García Lorca ha estado aquí en Rosario, se establece una vinculación y una relación muy importante con los poetas de Rosario. Y hacemos una antología, igual que Poetas de las Dos Granadas, entre poetas de Rosario y poetas de Granada, como eje Federico García Lorca, como eje que nos mueve, como motor de unión entre poetas de las dos orillas. Y los poetas de Rosario viajan a Granada, porque ellos también sentían cómo Federico era alguien amigo. Hay poetas que uno admira, que digo, Shakespeare, uno puede admirar a Borges, pero no lo siente a lo mejor amigo. Yo no lo siento. Pero Federico sí tiene esa virtud. Tiene la virtud de la cercanía, tiene la virtud
del poeta alegre y triste que se acerca a ti para comprenderte, para escucharte, para leerte, para estar acompañándote en los momentos de soledad, en los momentos de silencio. Y además, en cualquier momento se acerca alguien, esto me lo dieron ahora, estuve en Argentina, se acerca una mujer y me dice, le dejo aquí este poema, un poema que ha escrito ella, Marta, con la figura de Federico, y se acerca nuevamente y me lo entrega. Poetas de Rosario vienen a Granada, y la primera vez que se acercan a Granada, van al Carmen de la Victoria. No sé si conocen a Héctor Berenguer, es el poeta con quien yo organicé esto. Pues Héctor Berenguer esa noche no duerme. A la mañana siguiente me llama y me dice, el espíritu de Federico me ha visitado. Digo, ¿cómo es eso? Yo no me admiro. ¿Y cómo es? ¿Por qué lo sabe? Dice, porque he estado escuchando el Ruiseñor toda la noche. Y ya saben aquello de, entre Vizna y Alfacar, mataron a un ruiseñor porque quería cantar, se dice de Federico. Y él dice, ha estado conmigo. Toda la noche escuché el canto del ruiseñor. Es tan poético, es tan hermoso, tan bello, que alguien no duerma toda la noche y que sienta acompañarle la primera vez que va a Granada, Federico García Lorca, a quien admira porque siente el canto del ruiseñor. Yo lo siento también en algunas noches, pero nunca se me había pasado, nunca se me había ocurrido decir, ahí está. Son las manifestaciones de Federico García Lorca, como que está cercano en aquellos que lo aman, en aquellos que lo quieren, en aquellos que están con su amistad. Bien, más cosas. Ese año la Feria del Libro, que siempre se hacía en el centro de la capital, se hace en la huerta de San Vicente, en la huerta de Federico García Lorca. Cuando van los poetas rosarinos, dura 2 años, después nuevamente se va al centro de la ciudad. Es como si se hubiera cambiado todo para que los poetas de Rosario fueran a hacer sus lecturas en la huerta de San Vicente. Solo dura ese tiempo que ellos están y después vuelve de nuevo al centro de la ciudad en base a que nadie va allí, que aquello está muy lejos, que los libreros quieren que sea el centro, pero bueno, ahí está. Leen en Valderrubio, leen en Fuente Vaquero, y en la última noche que nos despedimos en Valderrubio, cantando, leyendo todo, a la vuelta hacia Granada, en un momento yo conduzco. Yo sé que conducía y llevaba el coche, iban todos, iban 5 o 6 además, cantando todo. Nunca me he perdido. Esa noche, de pronto, nos encontramos entre Vizna y Alfacar. Y es muy difícil, porque hay 15 kilómetros del desvío hasta llegar a ese punto. Nos encontramos entre Vizna y Alfacar como si el coche hubiera sido transportado en un momento a ese lugar, cuando ellos se despedían, para decir también que en este lugar fue mi despedida de Granada, de mi vida, y ahora vosotros volvéis a Rosario, pero también quiero que sea como un camino vuestro y como un lugar que no lo habían visitado, pero que lo conozcáis. Todo esto es realmente como pequeñas anécdotas que yo cuento por primera vez. Y entonces los poetas granadinos vamos a Buenos Aires, vamos a devolver esa visita también a Buenos Aires para morir a Rosario. Y a mí me hospedan, porque hay un festival de poesía y tal, me hospedan en el Castelar, en el Hotel Castelar, justo al lado de la habitación de Federico García Lorca, que ya en ese momento habían hecho un concurso de arquitectos para convertirla en una habitación museo, que se puede visitar y es como museo. Pero a mí, de todos los hoteles que hospedan a los poetas, me hospedan en el Castelar y justo al lado de la habitación de Federico García Lorca. En ese mismo día nos llevan a leer, hay diferentes lugares para leer en los bares. A mí me llevan a leer al Tortoni, donde Federico García Lorca, yo no sabía, estuvo leyendo. Hay un muchacho de pronto que aparece que toca el piano, como Federico García Lorca tocaba el piano. Le digo, ¿quieres acompañarme? Sí, sí, sí. Y hacemos una lectura en el Tortoni como hacía Federico García Lorca, con piano y con poesía. Se termina la lectura, voy a tomarme un café, quiero sentarme en una silla. No, en esa silla no. No, esa silla tampoco, siéntese usted allí. Me siento en esa silla
y llega otro camarero y me dice, hombre, ¿sabe usted que en esa silla se sentaba Federico García Lorca? No había silla excepto la que me dan, y era la que se sentaba Federico García Lorca. ¿Son casualidades de la vida? Pues sí, pero qué hermosas casualidades, porque todo es como un lugar de encuentro con su huella, con su misterio. Conozco ya en ese entonces también a un poeta, no sé si lo conocerán, José Carlos Gallardo. José Carlos Gallardo era un poeta granadino que vivía en Buenos Aires. Y en ese momento él coloca la primera estatua de Federico García Lorca en Buenos Aires, antes de que se ponga en Granada. Antes de Granada se pone en Buenos Aires el primer busto de Federico García Lorca por José Carlos Gallardo. También otro amante de Federico. Y conozco a alguien muy importante también para mí, como es Mari Carmen García Antón. No sé si la conocen. Mari Carmen García Antón vivía en Buenos Aires también y había trabajado con Lorca en La Barraca. Era una actriz de La Barraca. Y una tarde yo la llamo, mire usted, conozco, me dicen que ella vive, voy a verla, antes la llamo, venga usted mañana. Y al día siguiente voy a verla, bella, elegante, con una pose magnífica, con una elegancia y con una memoria increíble. Y aquí hay algo que yo he seguido también, que hablé con ella, que es la voz de Federico García Lorca. Yo hice un programa de radio exclusivamente sobre la voz de Federico García Lorca, porque hay dos misterios, o más en Lorca, pero dos muy importantes, su cuerpo y su voz. De todos los poetas del 27 está la voz grabada, menos que se conozca de Lorca, que yo sepa. Está con el piano, está tocando el piano, pero su voz, que estaba en una radio que había en Buenos Aires, que hay fotografías, ¿quién la ha escuchado? Ella la escuchó, me habló cómo era, me habló cómo la eligió, me habló cómo viajaban por los lugares, por tantos sitios de España a través de La Barraca. Y fue de verdad una experiencia para mí muy bella conocer a esta mujer con esos recuerdos, con ese amor también a Federico, y sobre todo lo recordaba como alguien alegre, elegante, alguien de una personalidad y de una sensibilidad única, amigo de todos los amigos y respetuoso con todos en todo momento. Y a través de eso conozco también a Pepín Bello, ya puesto, Pepín Bello, que fue también la persona que vivió con él en la residencia de estudiantes. 100 años tenía y estaba vivo en Madrid. Fui a conocerlo y estuve con él un par de veces hablando, y también sobre Federico García Lorca, cómo escribía, cómo tenía la virtud de que cuando hacía una obra, él decía todos los personajes. A él no le gustaba la palabra recitar. Cuando es un poema, se dice, los poemas se dicen, no se recitan. Voy a decir un poema, no voy a recitar un poema, ni voy a leer, voy a decir un poema. Y recordaba, entre otras muchas cosas y anécdotas, que Federico, en su obra de teatro, cuando yo escribía, hacía todos los personajes con la voz. Tenía unos registros tan magníficos. Cuando se ponía a decir, el acento andaluz se le perdía. Era otro. Ya no había acento andaluz en su lenguaje cotidiano, sí, pero ahí no. Y hacía todos los personajes. Personaje 1, personaje 2, personaje 3, cada uno con su voz distinta. Y eran capaces de reconocer a cada uno de los personajes. Al poco ya no decían quién era personaje 1, personaje 2, y seguía leyendo. Y dejaba a todos realmente sorprendidos de esa capacidad. De cómo escribía. Dice que se sentaba en la cama con un papel y entonces empezaba a moverse para escribir. No paraba, se levantaba, se ponía de pie, se sentaba, caminaba, se sentaba, se movía, caminaba, se sentaba. Y era su compañero de cuarto y lo recordaba. Tantas anécdotas suyas que para mí fue una emoción a estas dos personas que conocieron a Federico
que lo conocieron personalmente y hablar con ella y sentir de su propia voz cómo era, cómo escribía, cómo hablaba, cómo se movía, cómo estaba. Son realmente experiencias que a mí me emocionan. En el aire de Radio Uruguay, La Máquina de Pensar. Luna, 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 del tiempo de la aceituna. Cazorla enseña su torre y Benamejil la oculta. Cazorla enseña su torre y Benamejil la oculta. Luna, 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 luna. Un gallo canta en la luna. Señor alcalde, sus niñas están mirando a la luna. Señor alcalde, sus niñas están mirando a la luna. Luna, 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 luna. 24 bofetadas, 25 bofetadas. Después mi madre a la noche me pondrá en papel de plata. Después mi madre a la noche me pondrá en papel de plata. Guardia Civil caminera, dame unos sorbitos de agua. Agua con peces y barcos, agua, 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 agua. Agua con peces y barcos, agua, 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 agua. Hay mandor de los civiles, que estás arriba en tu sala. No habrá pañuelos de seda para limpiarme la cara. No habrá pañuelos de seda para limpiarme la cara. La 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 la. La 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 la. La 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 la. La 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 la. La 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 la. Este tema obviamente se llama Luna, 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 y el siguiente se llama 24 bofetadas. Los dos son de Agua Viva. Seguimos, amigos, escuchando esta disertación sobre Federico García Lorca a cargo de Pedro Enríquez. Bueno, pues sigo yo conviviendo y cómo se acerca a través. Un día llega una persona a través de Juan de Losa, que era director de la Casa Museo y poeta, Norberto Bogar, que vive en Nueva York, y con él nos conocemos, seguimos en relación, y él va a la casa también de Fuente Vaquero. Y no conocía la casa de Valderrubio, y me cuenta también una anécdota de cómo conoce la casa de Valderrubio. Dice, nos montamos en el autobús para Fuente Vaquero y se acerca un niño rubio y me pregunta, ¿a dónde van ustedes? Me quedo sorprendido, dice Norberto, vamos a la casa de Fuente Vaquero a ver dónde vivió Federico García Lorca. No, ustedes donde tienen que ir es la casa de Valderrubio. Allí hay otra casa que estuvo Federico García Lorca y tienen que conocerla. Y al siguiente se apea y se va el niño. Y conocieron la casa de Valderrubio, donde estaba el espíritu y donde lo encontraron realmente. Pero ¿quién era ese niño rubio que se sube y está en un autobús y que se apea? Es extraño, muy extraño, porque además a través de él yo lo conozco y ahora
he estado en Nueva York y en Nueva York me ha dado este libro, El amante uruguayo. El libro El amante uruguayo, sea mejor, sea peor, sea verdad, sea mentira, pero me habla de Uruguay, me habla de Montevideo, pero me habla ya de Uruguay. ¿Por qué? Digamos que son como cosas que vienen. Bueno, pues con él, con Norbert Bogart, yo voy a Nueva York y me invitan a la Universidad de Columbia. En la Universidad de Columbia hay una habitación donde Federico García Lorca estuvo cuando visitó Nueva York. Esa habitación, Nueva York es como una ciudad, igual que Argentina sí guarda la memoria de Lorca, Nueva York, nada, Nueva York prácticamente no guarda la memoria de Federico García Lorca. Pues allí pasamos a la habitación que Federico visitó en Nueva York y no dejan pasar a nadie que no sea estudiante. Nosotros íbamos con una cámara, con aparatos, con bolsas. Pasamos y ni nos vieron, porque nos dimos cuenta que todo el que pasaba le pedían el carnet. Nosotros decía, si Federico está con nosotros, pasaremos. Y efectivamente, ni nos pidieron ni carnet, ni nos miraron siquiera como si no existiéramos. Y fuimos a otro lugar emblemático, esa habitación de Federico en Nueva York. Así puedo seguir contando. En Puerto Rico, cómo conocí a 2 personas o a 3 personas muy importantes. Juan Antonio Rodríguez Pagán. He traído aquí este libro, porque hay muy poco sobre el teatro de Federico García Lorca, así que pasen 5 años. No se ha estudiado casi esa obra surrealista. Pues en Puerto Rico hay alguien muy importante como es Victoria Espinosa, la dama del teatro puertorriqueño. Victoria Espinosa, a quien yo conocí también allí y estuvimos hablando de Lorca, ella representa en el año 1954, por primera vez, casi 30 años antes de que se represente en España, la obra Así que pasen 5 años. Fue el estreno mundial de esa obra. Federico es la primera vez que se representa, se hace en Puerto Rico. Y lo hace Victoria Espinosa, la dama del teatro de Puerto Rico. Y a ella la conozco yo, y con ella quedo, y con ella hablamos de Federico, y hablamos de su obra, y hablamos de cómo lo emblemático, de cómo lo hace. Y este Juan Antonio Rodríguez Pagán es director, porque ha muerto hace muy poco, de un grupo de teatro, Cundiamar, y me lleva, que están ensayando allí en Puerto Rico, y cuando entro, lo que están ensayando es Amor de Don Perpimplín con Berlisa en su jardín. Amor, amor que está herido. Esa canción, ¿no? Amor, amor que está huido, herido, de amor huido, herido, muerto de amor. Decir a todos que ha sido, decir a todos que ha sido el ruiseñor. Allí uno llega y no se encuentra otra obra, ni de Shakespeare, ni de Lope de Vega. Entra en un teatro y me encuentro cantando a Federico García Lorca. Todo esto, desde luego, es increíble. Bueno, yo hice también hace 2 años un proyecto que es la primera vez que se ha llevado a cabo y que ojalá se vuelva a repetir y se incluya en este proyecto a Montevideo, que fue el 5 a las 5 en 5 ciudades. Se conectó a través vía internet con Nueva York, se conectó Cuba, La Habana, se conectó desde el Tortoni, se conectó Madrid y se conectaron Granada. Y se hizo durante 5 ciudades a las 5 de la tarde una lectura de Federico García Lorca. Ojalá se haga aquí y se una Montevideo con otras ciudades también. Y lo último, ya por terminar un poco, pues no, porque esto podría ser más largo. En Granada, en Nicaragua, conozco a Jorge, conozco a Silvia. Ellos me dicen, ven cuando puedas a Montevideo. Yo lo veía muy lejos, digo, ¿cuándo voy yo a Montevideo? Pues me invitan al Festival de Poesía de Argentina, de Buenos Aires, ahora que he estado allí. Y de invitarme al Festival de Argentina de Buenos Aires ha sido después de conocerlo a ellos. Y después de conocerlo, vengo aquí, a Uruguay, donde estuvo Lorca y donde tengo también a esta mujer excepcional que ha conocido a Margarita Xirgu y donde está la memoria, el paso, la historia
y los pasos de la obra de Lorca. Como ven, creo que hay en mi vida esa relación tan directa que puede ser especial. Yo la siento así. Son muchas cosas más, pero ha sido como un examen, como una relación de pasos en donde Federico García Lorca ha estado. Y es como sentir realmente, como has dicho, sentir como la presencia de un amigo, sentir como alguien muy cercano. Y para terminar, pues dedicado a todos vosotros, dedicado a este lugar, a Montevideo y a Federico, pues un poema que está aquí recién escrito esta mañana. Yo me fui a pasear por aquí, por las calles, y me senté, un muchacho me hizo fotografías porque estaba yo allí, encontré y me quedé al lado del río hablando con Ángel, una aparcacoche, contándome toda su vida, ahí de dónde venía, que era de Ecuador, que no quería Ecuador, que había sido marinero, que digo, sigo siendo esto el espíritu lorquiano, ¿no? Y después de hablar con él me he encontrado a una chica negra, bellísima, ¿no? Y digo, bueno, pues esto es como el ángel negro también, ¿no? El misterio. La primera luz de Montevideo penetra las cortinas, ancla de cristal, las ventanas cerradas, dejad el balcón abierto. Hojas de otoño en la conciencia del aire entregan ascuas de bruma. La lluvia bebe anís y naranjas. La niña me está mirando. Es nuevo el vuelo desde esta altura de alegría. La soledad en isla camina en otros nombres. De nuevo la mano del destino. Dejad el balcón abierto. Rafael, descienda a la plaza. Escribo este poema de ausente presencia. ¿Dónde los ojos? La muerte mirará, sin garganta, sin manos, andén de muletas. El ángel negro pasea, anónimo de muletas y caminos. Sus alas calientes por los ríos de Granada solo reman los suspiros. Dejad el balcón abierto. Bueno, pues nada. Muchísimas gracias por estar aquí y por escuchar esta confesión que por primera vez realizo. No sé si tiene orden ni concierto, pero para mí fue hermoso hacerlo aquí. Casida de las palomas oscuras. Por las ramas del laurel van dos palomas oscuras. La una era el sol, la otra era la luna. Vecinitas les dije, ¿dónde está mi sepultura? En mi cola dijo el sol, en mi garganta dijo la luna. Y yo que estaba caminando con la tierra en la cintura, vi dos águilas de nieve y una muchacha desnuda. La una era la otra y la muchacha era ninguna. Aguilitas, les dije, ¿dónde está mi sepultura? En mi cola, dijo el sol, en mi garganta, dijo la luna. Por las ramas del laurel vi dos palomas desnudas. La una era la otra y las dos eran ninguna. Arbolé, arbolé, seco y verde. La niña del bello rostro está cogiendo aceitunas. El viento, galán de torres, la prende por la cintura. Pasaron 4 jinetes sobre jacas andaluzas, con trajes azul y verde y largas capas oscuras. Vente a Córdoba, muchacha. La niña no los escucha. Pasaron 3 torerillos, delgaditos de cinturas, con trajes color naranjas y espadas de plata antigua. Vente a Sevilla, muchacha. La niña no los escucha. Y cuando la tarde se puso morada y con luz difusa, pasó un joven que llevaba rosas y mirtos de luna.
Vente a Granada, muchacha. Y la niña no lo escucha. La niña del bello rostro sigue cogiendo aceitunas con el brazo gris del viento ceñido por la cintura. Arbolé, arbolé, seco y verde. Esto es todo, amigos, espero que les haya gustado, espero que hayan disfrutado. Este poeta Pedro Enríquez, este poeta granadino, habló sobre el gran poeta Federico García Lorca, otro granadino inmortal. Y nada, se terminó La Máquina de Pensar. Mañana a partir de las 20 horas aquí en Radio Uruguay los espero, vamos a seguir pasando, haciendo La Máquina de Pensar. Que pasen muy bien.